Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas Besada y en este videito vamos a hablar un poco sobre transducción de señales. Específicamente vamos a hablar de un receptor que está en algunas células que son receptores acoplados a proteína G. Pero para empezar a entender esto, vamos primero a hacer una introducción sobre la transducción de señales. Hay situaciones en donde una célula recibe una señal que puede ser una hormona, un neurotransmisor o una molécula X. Y esta señal genera un efecto en la célula. Imaginémonos que esta es la membrana celular. Esta es la parte extracelular, la parte de afuera de la célula, y la parte del citoplasma de la célula. Hay situaciones donde una molécula señal llega a la parte externa de la membrana y genera un efecto en el interior de nuestra célula. Esto se logra gracias a la interacción de esta molécula señal, que vamos a llamar mensajero primario, con una proteína que está en la membrana de nuestras células que se llama receptor. ¿Sí? La aparición de estas moléculas señales que interaccionan con el receptor generan que se sinteticen lo que llamamos segundos mensajeros que van a llevar adelante el efecto que sucede dentro de la célula. La aparición de estas moléculas, que son los segundos mensajeros, genera un efecto en diferentes enzimas, proteínas y hasta genera un efecto en la expresión de los genes, que da como resultado una acción o un efecto determinado dentro de nuestras células. La transducción de señales consiste en esto, una cascada de sucesos que permite que se amplifique la señal que llegó a la célula y se genere dentro de la célula un efecto determinado. Eso es la transducción de señales, ¿sí? Ahora, hoy en este videito vamos a hablar de unos receptores muy interesantes que son receptores acoplados a proteína G. Estos receptores son receptores transmembrana, quiere decir que van a estar en la membrana plasmática, porque después en otro videito vamos a hablar de receptores que están dentro del citoplasma directamente o dentro del núcleo. Pero en este caso, este tipo de receptores están en la membrana de las células. Ahora, en la parte extracelular van a tener el dominio de esas son proteínas, ¿no? En la parte extracelular van a poder interaccionar con el ligando, mientras que en la parte intracelular interaccionan con lo que llamamos una proteína G. Esa proteína G lo que va a hacer es encargarse de activar a otra enzima, ¿sí? Y esa enzima es la que o es la primera que va a empezar a generar segundos mensajeros. Moléculas que luego van a llevar a cabo el efecto deseado por la molécula señal o la molécula ligando de ese receptor, ¿sí? De esa manera, gracias a estos segundos mensajeros, vamos a lograr generar un efecto dentro de las células, ¿sí? Algo interesante para ver es que hay distintos tipos de proteínas G. Tenemos proteínas GS, proteínas GI y proteínas GQ. En este videito vamos a hablar sobre las proteínas GS para entenderlas muchísimo mejor y entender cómo se lleva a cabo en ese caso de las proteínas GS la transducción de señales. Bueno, lo que tenemos acá, como pueden ver, es un receptor de la membrana plasmática, que es un receptor que está asociado a proteína GS, ¿sí? Ahora, vamos a estudiar un poquito esa proteína GS. La proteína GS, ¿sí?, que se encuentra asociada a estos receptores, es una proteína trimérica. Tiene 3 subunidades: la subunidad gamma, beta y la subunidad alfa.
Esa subunidad alfa está unida a una molécula de GDP. Pero ¿qué sucede cuando el receptor interacciona con su molécula señal? Porque recuerden que de la parte extracelular viene una molécula señal e interacciona con su receptor. En ese momento, cuando el receptor interacciona con una molécula señal, lo que sucede es lo siguiente. La subunidad alfa va a intercambiar GDP, el GDP que tenía unido, por un GTP, y lo que va a hacer es disociarse de las otras dos subunidades de la proteína G. Se va a separar de las otras dos subunidades. Esto va a hacer que se movilice por la membrana hasta interaccionar con otra enzima, que es una adenilato ciclasa. Al interaccionar la subunidad de la proteína G, la subunidad alfa de la proteína G con la adenilato ciclasa, lo que sucede es que se va a activar la adenilato ciclasa y lo que va a hacer es transformar moléculas de ATP en AMP cíclico. Esto es interesante porque entonces dentro de las células, en estos casos, aumenta muchísimo la cantidad de AMP cíclico. Ejemplo de este tipo de receptores tenemos a los receptores beta adrenérgicos, beta 1 y beta 2, que son receptores que reciben la señal de la adrenalina y la noradrenalina, y lo que tienen esos receptores es que están asociados a proteína GS. Entonces, lo que va a suceder en esos casos es que van a terminar activando una enzima que es la adenilato ciclasa, y dentro de las células va a aumentar mucho la cantidad de AMP cíclico. Cuando la adrenalina o noradrenalina interaccionen con sus receptores, van a terminar activando a la adenilato ciclasa porque el mecanismo es a través de receptores que están asociados a proteína GS. ¿Está bien? Ahora lo que vamos a ver en la siguiente parte es cómo este segundo mensajero, el AMP cíclico, al aumentar mucho su concentración, genera un efecto dentro de las células. Bueno, hasta el momento lo que vimos fue que nosotros tenemos un receptor que está unido a una proteína, en este caso GS. Cuando ese receptor interacciona con el ligando, la subunidad alfa de la proteína GS va a intercambiar el GDP que tiene unido por GTP y se disocia de las otras dos subunidades de la proteína G, generando luego la interacción y activación de una enzima que se llama adenilato ciclasa. Las otras proteínas G que nombré previamente, por ejemplo la GI o la GQ, van a interaccionar con diferentes enzimas. En este caso, como es GS, interacciona y activa con una adenilato ciclasa. Lo que va a suceder es que esa adenilato ciclasa transforma moléculas de ATP en AMP cíclico, aumentando mucho dentro de las células la cantidad de AMP cíclico que vamos a tener, ¿sí? Ahora, dentro de las células hay una proteína que se llama pKa. Esta que ustedes ven acá. Proteína quinasa A. Esta es una enzima que lo que hace es fosforilar cosas como todas las quinasas. Quiere decir que yo tengo, por ejemplo, A se transforma en B fosforilado, por ejemplo. O A se transforma en A, pero con un grupo fosfato. Se llama fosforilado, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacen las quinasas, fosforilar cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta pKa va a estar inactiva inicialmente. ¿Inactiva por qué? Porque las subunidades catalíticas, o sea, las subunidades, la parte de la proteína que genera el efecto, ¿sí?, va a estar unida a proteínas reguladoras, unidades reguladoras. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? La unidad reguladora va a estar bloqueando el sitio activo de la unidad catalítica, de la unidad que puede fosforilar cosas. Ahora, está inactiva de esta manera. Pero, ¿qué sucede? Cuando tenemos mucho AMP cíclico, porque se activó la adenilato ciclasa, lo que va a suceder es que el AMP cíclico se va a unir a las proteínas reguladoras y va a hacer que estas proteínas reguladoras se separen de las unidades catalíticas o de las proteínas catalíticas. Quiere decir que ahora las subunidades catalíticas van a estar libres. Y cuando están libres con su sitio activo libre, van a poder generar su efecto.
Y su efecto, como les dije yo, son proteínquinasas A. Y como toda quinasa, lo que van a hacer es fosforilar cosas. Por ejemplo, van a fosforilar proteínas. Y al fosforilar las proteínas, van a modificar el funcionamiento de esas proteínas. Hay proteínas que al fosforilarlas las activamos, hay proteínas que al fosforilarlas las inactivamos. Esas proteínas que están fosforiladas por las pKa van a ser parte muy importante de la respuesta a esta molécula señal que tenemos acá, ¿sí? Imagínense que podemos prender y apagar de alguna manera a enzimas si las fosforilamos o no, ¿sí? Perfecto. Ahora, por otro lado, también puede suceder que la subunidad catalítica de esta enzima ingrese al núcleo. Y en el núcleo va a modificar la expresión de los genes también. ¿Cómo va a suceder esto? Bueno, la subunidad catalítica va a fosforilar a una proteína que se llama CREB, y el CREB fosforilado, que es un factor de transcripción, lo que va a hacer es interaccionar con un coactivador de la transcripción que va a permitir que este CREB interaccione con la maquinaria de transcripción, y eso va a generar que se modifique la expresión de los genes, ¿sí? Es interesante saber también que este CREB con el coactivador y demás van a interaccionar con secuencias en el ADN específicas que se llama elementos de respuesta a AMP cíclico. De esta manera también se genera una modificación en la expresión de los genes. Ahora, en esta diapositiva, en esta imagen, hay algo interesante para pensar. ¿Cuál es una respuesta rápida y cuál es una respuesta lenta? ¿Sí? A esta molécula señal, porque la molécula señal viene, se une y quiere generar un efecto, pero vamos a generar efectos rápidos y efectos lentos. Los efectos rápidos vienen de la modificación de proteínas que ya tenemos en nuestra célula, ¿no? Porque, por ejemplo, yo agarro, fosforilo una proteína y la activo, y esa proteína activada o esa enzima activada va a generar una respuesta rapidísima, ¿sí? Esta es una respuesta rápida cuando modificamos el funcionamiento de proteínas que ya están presentes dentro de mis células. Ahora, la respuesta lenta viene de la modificación de la expresión de los genes, porque en ese caso las proteínas las tengo que producir para generar el efecto. En ese caso, cuando modificamos la expresión de los genes, lo que va a suceder es que la respuesta es un poco más lenta. Pero fíjense que todo sucede al mismo tiempo, ¿no? Fíjense cómo al activarse la pKa genera por un lado la respuesta rápida y ya al ingresar al núcleo empieza a dar marcha a lo que llamamos respuesta lenta. Bueno, ahora, siempre que la señal empiece, debe apagarse, debe finalizar. Bueno, el primer mecanismo para apagar la señal yo creo que es que el ligando se degrade, ¿sí? Si el ligando, si la molécula señal, la adrenalina o la hormona o lo que sea, se degrada, la señal se apaga, obviamente. Pero hay otros mecanismos. Por ejemplo, uno es la actividad GTPasa intrínseca propia de la subunidad alfa de la proteína G. Como ustedes saben, cuando el ligando interacciona con su receptor, la subunidad alfa intercambia el GDP que tiene por GTP y genera la activación de una adenilato ciclasa que se pone a producir AMP cíclico. ¿Qué es lo que sucede con esa subunidad alfa? Tiene actividad GTPasa intrínseca. ¿Qué quiere decir? Lo que va a hacer la subunidad alfa es solita hidrolizar el GTP que tiene. Al hidrolizar el GTP, ese GTP se transforma en GDP, la subunidad alfa se vuelve a soltar y regresa hacia el receptor y a interaccionar con las otras dos subunidades de la proteína G. Solita quiere decir que cuando ya la subunidad alfa se activa, ya solita va a estar esa actividad GTPasa que se va a encargar de hidrolizar en algún momento el GTP. O sea que no va a quedar para siempre activando la adenilato ciclasa, sino que solita se inactiva y vuelve a su receptor. Eso es la actividad GTPasa intrínseca. Por otro lado, también tenemos a enzimas que se llaman fosfodiesterasas. Lo que van a hacer estas enzimas es eliminar los mensajeros secundarios, que en este caso los segundos mensajeros es el AMP cíclico. Si degradamos el AMP cíclico y lo transformamos en AMP común,
lo que va a suceder es que deja el AMP cíclico de cumplir su función. Esto es lo que lo hacen las fosfodiesterasas. Degradan el AMP cíclico, transformándolo en AMP solito, sin ningún cíclico, sin ninguna estructura cíclica. Y lo que va a suceder es que el AMP cíclico, al desaparecer, deja de cumplir su función. Deja de activar, por ejemplo, a la PKA. ¿Está bien? Y eso es una forma de apagar la señal de este receptor, ¿sí? Por otro lado, tenemos procesos donde se desensibiliza el receptor. Cuando la molécula señal dura mucho tiempo, el receptor empieza a desensibilizarse. ¿Cómo sucede esto? Bueno, el primer método, desde mi punto de vista, con el que se desensibiliza el receptor es la fosforilación de diferentes residuos de treonina y de serina. El receptor tiene en su estructura residuos, o sea, aminoácidos de serina y treonina. Esos residuos de serina y treonina pueden ser fosforilados. ¿Fosforilados por quién? Por diferentes enzimas. Por ejemplo, tenemos a la misma PKA que se activa durante esta cascada de señales que va a poder fosforilar a este receptor, y también a otra proteína que se llama beta-ARC, que es una quinasa que lo que va a hacer es fosforilar también los residuos de serina y treonina del receptor. Ahora, ¿qué sucede cuando se fosforila el receptor? Lo que sucede es que si bien el receptor se va a poder fijar al ligando, va a poder unir el ligando, la molécula señal, este proceso de fosforilación conduce a una activación reducida de la adenilato ciclasa. Por esto se dice que el receptor está desensibilizado, porque une la molécula señal, pero no activa tanta adenilato ciclasa como en otro momento. O sea, como que este receptor no está funcionando al 100% cuando está fosforilado. Eso es bastante interesante. Y por otro lado tenemos a una proteína que se llama beta-arrestina. La beta-arrestina es una proteína que solamente se puede unir al receptor cuando está fosforilado. Y lo que hace la beta-arrestina es romper la interacción que tiene el receptor con la proteína G. Rompe esta interacción que hay, como que ya no van a interaccionar entre estos dos, ¿sí? Y por otro lado también la beta-arrestina lo que hace es producir la endocitosis del receptor. Si el receptor no está en la membrana celular y pasa hacia el interior de la célula en unas vesículas, lo que pasa es que el receptor no va a poder seguir funcionando. ¿Está bien? Entonces la beta-arrestina, al unirse al receptor fosforilado, va primero a romper o a dificultar la interacción entre el receptor y la proteína G. Y por otro lado va a generar la endocitosis de este receptor, ¿sí? Ahora, cuando el receptor es desfosforilado, porque en algún momento se desfosforila claramente, puede volver a la membrana de las células y seguir funcionando perfectamente. Pero estos son mecanismos para desensibilizar al receptor, ¿sí? Cuando la molécula señal dura mucho tiempo, el receptor empieza a ser menos sensible a esa molécula señal. Bueno, espero que hayan entendido algo sobre estos receptores y los mecanismos de transducción de señales. En este caso hablamos sobre los receptores que están asociados a proteína GS, pero en un siguiente videito vamos a hablar de receptores que están asociados a proteína GQ. Así que si quieren, empiecen a seguir este canal y activen las notificaciones para enterarse cuando se publica el videito de los receptores que están asociados a proteína GQ.